buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están viendo en este nuevo programa de Hablemos de Diversidad. Nos encontramos aquí con ya nuestros habituales, nuestros amigos Vladimir y Jorge. Hola, ¿cómo están, chicos? Bien, ¿y ustedes? Bien, Hola, gracias. ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, recordarles que Jorge está acá hablando en nombre de su organización Libérate, una organización de la diversidad vinculada al plano territorial, y Vladimir, por su parte, está representando a su fundación Todos Somos Diversos, donde también trabaja la creación de espacios seguros en distintos espacios, sobre todo en comunidades escolares o también organizacionales como consultorios, municipalidades, etcétera. Bueno, en este programa, y bueno, debido a que en unos pocos días es el Día del Orgullo, vamos a tener un programa especial, hablando justamente de qué es el orgullo, qué es esta idea, bueno, arcoíris, bueno, qué es toda esta noción sobre el orgullo gay, el orgullo homosexual, trans, de toda la comunidad LGBTI. Así que nada, pues invitarles a todas las personas que nos están viendo a quedarse en nuestra sintonía a través del canal de Royal American School para conversar sobre este tema. Bueno, entonces, primero, partir preguntándole a Jorge que nos dé una introducción de cuál era el contexto de la comunidad LGBTI en la historia, para que vayamos interiorizándonos en qué es este orgullo. Bueno, referente a la historia de la comunidad y cómo finalmente a través de los tiempos ha sido discriminada y excluida, ya en otros capítulos anteriores habíamos hablado un poco sobre esto, de un poco lo que se refería a la discriminación en ambientes escolares, hablamos un poco de la ley Zamudio y finalmente cómo había sido la evolución a nivel legislativo, cómo finalmente se había legislado a favor de esto, pero es complejo como la visibilidad que ha tornado la discusión que se ha dado el último siglo en realidad. Porque hace más, por ejemplo, a principios del siglo XX, cuando se empieza ya a un poco izar la bandera y a empezar a romper todos estos temas que han sido temas de discriminación y exclusión para la comunidad, muy ligado a lo que también es el entorno laboral, por ejemplo, y va de la mano mucho con la construcción del género y un montón de otras cosas. Lo mismo que las mujeres han sido discriminadas constantemente a través del tiempo, entonces la comunidad en sí también ha sido vulnerada, tanto en ambientes laborales, por también factores económicos y políticos. Aquí también hay una construcción histórica de, por ejemplo, en los entornos laborales, en donde, por ejemplo, el dueño o la persona que administra un negocio de cierta forma excluye a las personas de la comunidad por ver ciertas incapacidades, finalmente va muy relacionado al modelo de desarrollo económico que tenemos actualmente, hablo del capitalismo. Y cómo el capitalismo termina excluyendo a ciertos grupos, a ciertos como segmentos de la comunidad, de la sociedad, por ver en ellos como algún menor grado de retribución económica. Como lo mismo que pasa con las mujeres ganan menos salario porque finalmente a través de la historia se ha visto como el patriarcado como asume que el trabajo de la mujer es mucho menos relevante que el trabajo que hace un hombre. O sea, en la comunidad, por ejemplo, los homosexuales cisgénero no viven el mismo tipo de discriminación, por ejemplo, que las personas trans en los ambientes laborales, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, a mí, como homosexual cisgénero, tendría mucho menos problemas en los ambientes laborales. Entonces, a través de los años se han levantado hartas luchas y finalmente pasa también por cómo nosotros entendemos el bienestar individual dentro de la sociedad y cómo finalmente se van abordando los distintos aspectos heterogéneos del desarrollo social. Entonces,
para siempre, hace mucho tiempo se veía viendo como un estilo de calidad de vida en los índices económicos, pero tenemos que dejar de ver la sociedad desde ese punto de vista y empezar a entender que se tiene que ver más desde una proyección como relacionada a aspectos sociales, al entorno social. Va ligado muy a cómo se da la discriminación en todos los tipos de comunidades, cómo se ha vivido la exclusión y discriminación. Entonces, de ahí también, por ejemplo, nace lo que es el orgullo hacia la comunidad y finalmente cómo a través del tiempo se ha formado y se ha izado como una bandera de lucha para la comunidad. Ujú. Bueno, justamente como introduce Jorge, históricamente se han vivido diferentes discriminaciones y exclusiones de varios grupos, y entre ellos el que ha sufrido la comunidad LGBTI ha sido súper profundo. Y la idea del Día del Orgullo, el mes del orgullo, tiene que ver y se nace con una serie de disturbios que ocurrieron en Nueva York en la década del 60, el 28 de junio de 1969 específicamente, ocurrió la revuelta de Stonewall, que era un bar ubicado, como les comentaba yo, en Nueva York, donde la policía habitualmente hacía redadas para tomar detenidas y detenidos a personas de la comunidad, personas trans, personas gays, personas lesbianas, diferentes miembros de la sociedad que por su condición sexual, por su orientación sexual, de género, se habían visto excluidas de lo público, que no podían expresarse de esta forma en cualquier lugar y tenían que como vincularse, organizarse, relacionarse y festejar como cualquier persona lo haría en lugares muy acotados, muy específicos que la sociedad les permitía tener, que finalmente eran sitios también muy marginalizados. De esta forma, en junio del 69, se ocurre una de estas redadas, que había una forma de hacerla muy común, pero ese día ocurrió algo diferente. Ese día las personas que estaban festejando al interior de este bar comenzaron a rebelarse contra la policía. A quienes les pedían las identificaciones les decían que no, a quienes les pedían que se formaran decían que no, y de alguna u otra forma empezó a llegar cada vez más personas, y en algún punto la policía se vio sobrepasada por la cantidad de personas de la comunidad LGBT que estaban ahí peleando por sus derechos, por ser tratados como personas normales, comunes y corrientes, miembros de la sociedad, y no como personas marginales, como personas de segunda categoría, como también en ese momento está ocurriendo con la comunidad de población negra. Entonces, en ese contexto es que la sociedad y la comunidad LGBTI se empieza a rebelar contra esta opresión, contra estas formas de exclusión y estas discriminaciones tan arbitrarias que estaban ocurriendo, que los llevaba incluso a poder ser tomados detenidos si expresaban públicamente su orientación o su género disidente. Así que en este sentido es que comienzan estas protestas, y es a raíz de esto que se empieza a conmemorar a fines de junio el Día del Orgullo. Y hay otra también situación que se enmarca en esto mismo, y ahí le quiero dar el pase a Vladimir para que nos complemente nuestra idea. Bueno, yo creo que la revuelta de Stonewall obviamente marca el inicio de lo que es la reivindicación por los derechos de la diversidad sexual, del trato digno y la igualdad ante la ley, que era algo que estaba en boga en ese momento en Nueva York. Recordemos que estas redadas no eran solamente en Stonewall en Nueva York, sino que ocurrían constantemente en otros países. En Chile también teníamos redadas policiales en algunos bares clandestinos o donde se reunía la comunidad LGBT en general. En otros países pasaba exactamente lo mismo, en Europa, en Holanda, Alemania, en los 60, la homosexualidad era una enfermedad
estaba catalogada de esa forma y por lo tanto muchas de las normativas legales en Occidente que existían era que la homosexualidad era igual a pedofilia, era igual a ilegal, era igual a una enfermedad, por lo tanto el tema de las redadas policiales no era solamente como, a ver, no era solamente algo como cultural, sino que también era algo muy normativo, estaba dentro de las facultades finalmente de cada país. Y que la homosexualidad haya sido vista como una enfermedad se remonta hace muchos años. Recordemos que en el mundo, en la civilización antigua, la homosexualidad no era mal vista. De hecho, en el Imperio Romano, en el Imperio Griego, perdón, Imperio Griego, en la civilización griega, eh, efectivamente, la orientación sexual, tanto el lesbianismo como ser gay, no era algo mal visto, al contrario, era, no era condenable, tenían incluso prácticas sexuales entre ellos, no había nada que hiciera presagiar finalmente que la homosexualidad iba a ser condenable. Pero exactamente cuando se empieza a unificar esta idea como de un mundo, ¿cierto? Los imperios y empiezan a estar bajo el orden, por así decir, de una sola ideología, que en este caso era el cristianismo, empiezan a ordenarse ciertas cosas, y entre ellas tenía que ver en la reproducción, ¿cierto? La reproducción como base fundamental de la creación de más seres humanos, tanto para el ejército como para poder generar más personas en el mismo imperio, y entonces donde se decide que la idea de engendrar, que es de un hombre y una mujer biológicamente, es la única manera permitida también de amor o de familia. Por lo tanto, todas las otras prácticas sexuales estaban prohibidas. Y es así entonces donde desde ese momento en adelante vemos que la homosexualidad pasa como una enfermedad, ¿cierto? Como una práctica prohibida que respondía solamente a algo no reproductivo. Y ahí es donde la Organización Mundial de la Salud, también cuando se crea después antes de las Primeras y Segundas Guerras Mundiales, con el sistema de Naciones Unidas, qué sé yo, toman la homosexualidad como una práctica y como una enfermedad mental. De hecho, estaba psiquiátrica, enfermedad mental, y ya en el 90, luego de presiones también de organizaciones internacionales en la temática, se elimina. En el 90, el 17 de mayo del 90 se elimina la homosexualidad como una enfermedad mental. De hecho, se conmemora el Día Internacional contra la LGBTfobia. Y una vez que se elimina la homosexualidad como enfermedad, empieza también a proliferar lo que son los movimientos de organizaciones eh, sociales, como también, diría yo, como generando otro tipo de temas más importantes como el tema de la educación, la salud. Pero entre la revuelta de Stonewall y el 90 finalmente pasa muchos años, más de 30 años, o sea, sí, no, perdón, ¿cuánto? 20 años pasan. Ujú. Y tiene un hito muy importante porque en la revuelta de Stonewall finalmente llega también a Chile, y en el 72 ocurre la primera marcha en Plaza de Armas de la comunidad LGBT acá, en el país, 2 años después. De hecho, de la revuelta de Stonewall es liderada por una mujer afroamericana, mujer transgénero afroamericana, con y eso también marca el inicio de lo que son las disidencias también dentro del movimiento, que es un tema súper importante. En Chile, la marcha en la Plaza de Armas también fue dada por hombres gay, por travestis, por transformistas y por transgénero. Entonces, tiene que ver mucho con esta sensación de los oprimidos, que son los primeros en abrir este camino un poco más revolucionario, ¿cierto? Más violento, como en respuesta a esa violencia estatal, y luego ya el camino a otras organizaciones y a personas que ven esto como diría yo, como una revolución mucho más de tiempo, que finalmente todavía estamos en esa parada. Claro. Bueno, también como nos va introduciendo Vladimir en ese sentido, los procesos de transformación que ocurrieron en torno a la comunidad LGBTI, tanto en Norteamérica, en Estados Unidos en específico, como este granito, fueron expandiéndose a lo largo del mundo y evidentemente llegaron a Chile en la década de los 70 y ya han transcurrido 50 años desde entonces, 50 años que no ha dejado de ser, donde ha pasado mucha agua bajo el puente, se han conquistado derechos importantes para la comunidad, que ya hemos también ido conversando en las sesiones anteriores, temas que han ido surgiendo, temas que están en discusión hoy mismo en la sociedad como las familias monoparentales, o sea, homoparentales, perdón, el matrimonio,
bueno, la discriminación, los prejuicios, y como hemos venido también conversando en capítulos anteriores, Chile era una sociedad profundamente recatada, profundamente religiosa, donde estas posiciones, las orientaciones sexuales disidentes de la norma, del canon establecido en la Biblia principalmente, como dado por la religión, estaba absolutamente fuera de discusión y absolutamente siendo condenado socialmente. Entonces, y eso no importando como incluso la posición política de las personas. Hoy por hoy, claro, hay sectores más conservadores que uno los podría reconocer más de un sector político. Sin embargo, aún quedan restos en la sociedad chilena de una fuerte homofobia, en cualquier lado de lo político. Y eso se arrastra desde esos años, incluso antes, porque es un fenómeno transversal, que no reviste colores al final. Y de esta forma, bueno, gran parte de la sociedad chilena y también en el mundo han tenido que, cuando han sido parte de la comunidad LGBTI, han tenido que ocultar su orientación sexual, han tenido que ocultar su género cuando no es cis, esto en el caso de las personas trans, o, o cualquier tipo como el transvestismo, el transformismo, que son fenómenos que no hemos tratado todavía en los programas, pero que vamos a ir conversando también a lo largo de esta semana, para ir distinguiendo. Y de esta forma, por tanto, la sociedad chilena ha sufrido grandes transformaciones en estos años, grandes espacios que se están abriendo a la comunidad, y por esa razón me gustaría, bueno, resaltar cómo la idea del Día del Orgullo se tomó la sociedad chilena, se tomó la comunidad LGBTI, sobre todo la comunidad más joven, y cómo se ha ido reproduciendo esta fiesta, esta idea del orgullo a través de los años, remontándose entonces a los disturbios que ocurrieron en Nueva York en el 69 y que hoy por hoy se celebra mundialmente como el Día y el Mes del Orgullo. En ese sentido, me gustaría, bueno, también darle la palabra a Jorge sobre qué nos puede contar de este fenómeno del orgullo. Sí, las fiestas, las fiestas. De hecho, yo recuerdo varias fiestas del orgullo, sobre todo aquí en Santiago, muy épicas, he vivido en la Gay Parade muchos años. Y eso como conmemorando también que la fiesta, el baile, también es una reivindicación finalmente, es una lucha, es la expresión de la corporalidad y finalmente de cómo eso transmite un mensaje, ¿no es cierto? Entonces, como Vladi decía, las primeras luchas o las primeras marchas que se vivieron en Chile fueron más o menos por el año 72-73, y de ahí comenzamos a ver una sucesión de marchas, de lucha, y ahí como no es que se haya invisibilizado antes, no haya ocurrido nada mucho antes, pero desde ahí igual empiezan a haber muchos cambios en la sociedad. De ahí, por ejemplo, en los años 90 empezaron las primeras organizaciones a salir, ahí estuvo el Móvil, un poco como liderando lo que era el comienzo de estas nuevas décadas, pero yo también creo que lo que ha hecho ahora este último tiempo las organizaciones disidentes y las organizaciones más pequeñas, por ejemplo, la que aquí también levanta Vladimir, yo, como todas estas organizaciones pequeñas, han contribuido mucho más a profundizar la visibilidad de la comunidad. Porque antes, si bien era objeto de lucha la bandera gay, etcétera, no era tan visible, por ejemplo, la lucha trans, que es una lucha mucho más visible ahora, era muy invisibilizada en años anteriores, y eso también ha sido un logro, un triunfo desde las organizaciones
desde la disidencia finalmente, desde la lucha disidente. Y me acuerdo que, bueno, el último año, la última marcha, yo creo que, bueno, personalmente yo vi mucha más gente a lo que veía años anteriores, y yo también creo que eso pasa por el desarrollo, si bien como veníamos hablando en capítulos anteriores, de la construcción de la deconstrucción del género también, y cómo finalmente ahora empezamos a comprender de otras formas finalmente y finalmente como nos empoderamos también, como empezamos a salir del closet, como nos sentimos también más seguros en esta sociedad en el día actual. Sentimos mucho menos inseguridades, si bien hay muchas vulneraciones, hay muchos desafíos en los cuales avanzar y garantizar mucho el ejercicio pleno de muchas cosas. Creo que se ha avanzado mucho. Y también como otro fenómeno, o más que fenómeno, como a detallar los espacios de inclusión. Siempre la comunidad ha intentado refugiarse en distintos espacios como de ambientes sociales. De hecho, hay muchos, se establece como un nombre que es como amigable para la comunidad LGBTQ. Entonces, como parques, bares, discos, y finalmente la comunidad ha pululado, allí ha finalmente como levantado su bandera en estos espacios que son como, y finalmente todos terminan confluyendo en estos lugares, las discos, hay algunas muy de renombre que se mencionan en la comunidad, por ejemplo, no sé, yo hablo de Búnker y toda la comunidad conoce ese espacio, o Miel, una disco que fue muy frecuentada en su tiempo por la comunidad. Entonces finalmente también porque la comunidad entiende estos espacios como un espacio seguro, que es lo que más falta en la comunidad, y lo mismo que hemos conversado con anterioridad, como la comunidad también necesita sentirse segura entre pares, y finalmente termina confluyendo en ciertos lugares. Y así se ha levantado un montón de espacios seguros para la comunidad. Ahí Vladimir también estuvo hace un par de años levantando una política pública en relación a espacios seguros a través de la Municipalidad de Maipú por el tema de locales de comida, bares, etcétera. Entonces, el sello de la inclusión ha sido como también un avance importante desde la comunidad hacia los espacios públicos. Entonces, y privados también, obviamente. Bueno, la verdad es que como menciona Jorge, y que es importante que lo comente, porque hemos venido en estas semanas de programa repitiendo una y otra vez el mismo concepto, espacio seguro. Y por eso es importante relevar nuevamente y poner énfasis en la importancia que estos espacios que se puedan dar en el plano escolar, quizá en el plano familiar, pero también en el plano social, en que las personas de la comunidad LGBTI se sienten muchas veces muy excluidas por sus pares porque están muy estigmatizados aún. eh, y estamos en un proceso constante de educación, de transformación como sociedad. Y en ese sentido, la fiesta tuvo un lugar importante para el crecimiento, el desarrollo y el empoderamiento de la comunidad LGBTI acá en Chile. Y por lo tanto es en esos espacios en que se expresó de mayor medida y de mejor forma este concepto llamado el orgullo, el pride. Y aquí me gustaría, bueno, también darle el pase a Vladi para preguntarle como, bueno, ¿qué es el orgullo? ¿Por qué hay que sentir orgullo? Yo haría quizá una diferenciación en lo que es el orgullo y el pride. Significan lo mismo en el inglés y el español, pero el pride viene a un poco como colonizar, por así decirlo, que es el orgullo finalmente en el español, ¿cierto? En el que no es hispano, o sea, angloparlante, en el sentido de que el pride en otros países se da porque efectivamente son países que
culturalmente y normativamente están mucho más avanzados en temas de diversidad. Tienen matrimonio igualitario, adopción homo y lesboparental, hay una ley de identidad de género, de antidiscriminación. Por lo tanto, la única pega que les queda básicamente es como trabajar en lo que es la prevención y casos punitivos en temas de discriminación, pero en general son países que a nivel cultural y legislativo tienen mucho más avanzado. Entonces, por lo tanto, a ellos les queda el Pride, que finalmente es celebrar quiénes son, lo que han construido, lo que han realizado durante muchos años, y que también ha costado vidas, y eso ha pasado en todo el mundo y es lamentable, pero finalmente ellos están en otra pala. Versus el orgullo que viene a ser para nosotros y sobre todo para Chile, en un momento en el sentirse orgulloso de salir del closet finalmente. Viene muy enlazado con esta frase de salir, de mostrarse, de sentirse realmente quien uno es y sentirse feliz por eso. Esa es la idea del orgullo. Ahora, durante mucho tiempo en Chile las organizaciones han tomado lo que es la bandera de lucha del orgullo, han tomado lo que significa el día y han transformado eso, diría yo, en algo más pride, que no necesariamente es algo en el contexto nacional que estamos viviendo y que necesitamos finalmente. Yo soy mucho más de la idea de que, por supuesto que tenemos que sentirnos orgullosos, tenemos que estar felices de quienes somos, tenemos que ver la diversidad o las diferencias como algo positivo, también de eso se trata, construir espacios seguros, pero sin olvidar que en nuestro país hay muchas cosas pendientes y por lo tanto, más que convertir esto, diría yo, como en una bandera más de fiesta, o en discurso mucho más higienizable o pinky watching, que es un término que se utiliza por parte de organizaciones o personas que tienden a limpiar la imagen respecto a la diversidad, como pasa, por ejemplo, con muchas marcas a nivel mundial que utilizan la bandera, utilizan el orgullo, pero que finalmente en sus políticas de contratación, por ejemplo, selección, no contratan a ninguna trans, o si la contratan siempre la dejan en bodega, nunca están en atención al cliente, no hay una política efectiva de diversidad. Entonces creo yo que independiente y sonar amargado, al contrario, yo creo que es importante el tema de sentirse orgulloso, es importante la fiesta, como dijo Jorge, finalmente es una forma de reivindicación. Así partió la revuelta, así partieron en una fiesta donde finalmente siempre te hostigaban. Entonces creo yo que tomar el espacio, ver quién uno es súper importante, pero eso no puede ir solo, sino que tiene que estar acompañado con las miles y desafíos que todavía tenemos, que en este país, en este momento, ¿qué son? Mejora la ley antidiscriminación, ampliar la dignidad y los derechos respecto a la identidad de género, trabajar en una política efectiva de educación y salud respecto a sexualidades y diversidades o disidencias, trabajar en una educación sexual e inclusiva, integral, laica, por ejemplo, trabajar lo que tiene que ver con mejorar la institucionalidad por parte del Estado para temas de discriminación en la prevención y el castigo, trabajar en la aprobación de la adopción homoparental y por último el matrimonio igualitario. O sea, hay mucha pega que hay que hacer todavía y eso obviamente mucho tiempo que ver con... Hay que sentir orgullo. De hecho, creo que es una de las cosas que más nos llena a la parte de la comunidad LGBT, es saber que tenemos un mes y que tenemos un día y que podemos ser felices mostrando todos los colores que tenemos y yo amo y abrazo mucho esa felicidad. Yo creo que es algo que no, a ver, es un privilegio sentirlo, es un ver todo, cómo todo está radiante después de tanto dolor que uno pasa por su vida, de tanta discriminación, creo que es algo muy importante, pero nunca hay que olvidar que llegamos en algún momento a ser felices y a sentir orgullo después de todo un trabajo lamentable de dolor, de desesperación, de angustia y de depresión que pasan. Así que creo que hay que sentir orgullo, pero tenemos que trabajar en todas las otras. Claro, como, bueno, bien decía, hay un montón de desafíos que como sociedad aún tenemos pendientes, pero que eso no quita la importancia de poder celebrar el orgullo de ser quien es uno. Y en ese sentido, la sociedad chilena, el mundo, ha estado constantemente ocultando y trabajando en los últimos años por darle un espacio cada vez más inclusivo, aceptar la diversidad, tanto sexual, tanto de género que existe, y por tanto es necesario mostrar a las personas que están en formación, a los niños, niñas, niñas, adolescentes, que la diversidad existe, que no son diferentes, que todos somos diversos.
y por tanto esa característica que pueden sentir un poco atípica de su ser es parte del enriquecimiento que tenemos como sociedad y por tanto este orgullo viene a mostrar justamente que nadie tiene por qué avergonzarse de ser quien es, como muchas veces la sociedad le ha querido transmitir a las personas. Y por eso también es este espacio. Lo hemos repetido un montón de veces, y ya lo comentamos hoy en lo que ha ido de programa, pero es importante recalcar que las personas necesitan sentirse seguros, necesitan sentirse validados y legitimados por su entorno, por sus pares. Y justamente estos espacios tienen esa intención, el abrir la discusión, el abrir el diálogo, la reflexión sobre la diversidad sexual y sobre la multiplicidad de situaciones a las que cuando somos más pequeños, más pequeñas, nos tenemos que enfrentar cuando no comprendemos muy bien qué nos está pasando cuando estamos en formación. Y para eso también es importante que este espacio, que está dirigido sobre todo a adultos, adultas, es para entregar las herramientas para que puedan orientar a sus hijas e hijos, para que puedan darle esa contención y ese apoyo emocional que necesitan en los momentos en los que tienen más dudas respecto de quiénes son y cómo quieren ser también al futuro. Eso como a grandes rasgos y bueno, la verdad es que estamos viviendo, bueno, un tiempo bien especial, ya tuvimos nuestro programa de la comunidad LGBTI en tiempos de pandemia y este mes, este día del orgullo no va a poder ser celebrado ni festejado como hubiera sido en otros años, con una gran marcha en la Alameda probablemente, pero preguntarle a los chicos y que también nos hagan la invitación si es que conocen iniciativas o espacios que hoy se estén abriendo para celebrar el orgullo. Yo de partida no he visto ninguna. Debo reconocer que he estado súper encerrado, pero se entiende igual el contexto. Ya nos quitaron el 18, pero de todas formas, como la invitación de todas formas es como compartir con su amigo, amiga, amigues, también como toda esta trayectoria, que yo también tengo varias anécdotas con mis más cercanos en la comunidad, entonces como más que nada eso, como sentirse especiales por este mes, conversarlo, llevar el tema de discusión, también abrir el debate, es súper importante, como lo mismo que estábamos hablando anteriormente, como seguir con el objeto de lucha y también la conversación, el llevar el diálogo a los entornos sociales, al colegio, a, a conversarlo incluso en intimidad con la pareja, es súper importante, súper importante. Bueno, los que tienen pareja, conversar con la pareja, ¿no? Bueno, para los solteros, las solteras, A ver, cuesta un poquito como entender que este año no va a haber marcha. Cuesta sinceramente. Yo creo que como no va a haber 18, como no va a haber otras cosas. O sea, la pandemia, si bien uno puede más que quiera verla como una oportunidad de crecimiento y entregabilidades, también nos quita cosas. Pero también hago la invitación a que como nos quita, bueno, entreguémonos nosotros cosas. Yo creo que, como dijo Jorge, esta es una invitación a reflexionar y a generar debate. O sea, llevamos años realizando esta marcha del orgullo. Está bien enfocada, está bien, es lo que queremos. Este es el momento de pensar y plantearse efectivamente si estamos en el momento exacto para poder darle un nuevo rumbo a lo que es la marcha del orgullo. El año pasado fue la más multitudinaria, más de 130.000 personas. Este año hubiese sido distinto, hubiese sido más, hubiese sido menos. Entonces creo yo que la invitación primero es a plantearse eso efectivamente. Ya llevamos mucho tiempo celebrando, conmemorando cuál es la nueva forma de hacerlo.
porque esto te da la oportunidad también para pensar que van a haber distintas formas, y sí, hay muchas organizaciones que van a hacer a través de redes sociales, llamados a marcar digitalmente, gente con carteles, los van a ir mostrando, habían opciones de mandar fotografías, van a haber distintos seminarios, conversatorios online, Zoom, Link, o sea, creo yo que va a estar bastante nutrida este fin de semana y esta semana respecto al Pride. Por lo tanto, creo yo que es una oportunidad también tremenda para poder como asistir, nutrirse de eso y generar el debate más teórico también y mucho más práctico. Y por último, creo yo que es importante empezar a reconocer y empezar a buscar o a validar también otro tipo de instancias para conmemorar lo que es el Pride. En mi familia, por ejemplo, en mi casa, ¿de qué forma yo puedo convertirme en un pequeño activista, un pequeño generador de cambio? Puedo hablar de este tema quizá, puedo hacerlo con mis amigos, puedo hacerlo en el fin de semana. De hecho, yo con mi grupo de amigos que pertenece a la comunidad, vamos primero a ver una película de la temática, vamos a discutir un libro, vamos a colocar una pregunta y la vamos a discutir y vamos a generar un documento de eso y después vamos a carretear. Creo yo que son cosas importantes que podemos ir generando en nuestro pequeño entorno, cosas que nos vayan también llenando el corazón respecto al orgullo. Así que... Ujú. Bueno, ahí está hecha la invitación a reflexionar, a repensar qué es el Pride, qué es el orgullo, este fin de semana, estos días que nos quedan de mes, y a celebrar el orgullo de ser quien uno es. Les dejamos por esta semana, nos vemos la otra, conversando de, bueno, tantos temas que siempre van surgiendo, y la invitación está hecha a que sigamos hablando de diversidad. Muchas gracias y buenas noches. Chao.